Este es el grupo 311-8354 del programa Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Bolívar. La sesión de hoy es la 6, almacenamiento de la carga en las áreas definidas de la fase de ejecución del día 30 de octubre de 2025. El nombre del proyecto que hemos venido desarrollando, la propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos de una empresa colombiana de la fase de ejecución, y dentro de esta fase estamos desarrollando la actividad del proyecto 5, integrar el ciclo de almacenamiento con el sistema de distribución. La actividad de aprendizaje, caracterizar el proceso de almacenamiento teniendo en cuenta el tipo de organización y sus políticas de servicio al cliente. La competencia, diseñar áreas de almacenamiento según estrategias de logística y sistema de almacenaje, y precisamente vamos a estar trabajando esas estrategias de logística para que cada uno de ustedes pueda diseñar las áreas de almacenamiento respectivas para los insumos y la materia prima que ustedes tienen ya planificado. El resultado de aprendizaje de esta competencia es reconocer los elementos de acuerdo con los sistemas de almacenamiento, la evidencia de conocimiento, cuestionario, conceptos de almacenamiento, pero yo he establecido una evidencia diferente que es video informe del almacenamiento de la carga en las áreas definidas. Esta evidencia tiene un plazo hasta el día 4 de noviembre. Y vamos a ver ahora el documento orientador para realizar la actividad. Ya se lo voy a compartir. Este es el documento orientador, el número 6. Aquí lo tenemos. Y en este documento vamos a desarrollar un taller que se llama almacenamiento de la carga en las áreas definidas. Recuerden que para poder realizar esta actividad requieren ustedes el uso de elementos de protección de personal como los cascos, chalecos, una camisa manga larga, puede ser azul o puede ser de color blanco, unas botas. Y aquí hay unas recomendaciones que ya ustedes conocen que deben tener en cuenta y deben leerlas para poder desarrollar la entrega de la evidencia. Ante todo, para poder nosotros almacenar, tenemos que describir el flujo de carga a lo largo de la cadena de suministro y en dónde se almacena, en qué técnica vamos a utilizar. Importante conocer 3 conceptos. El primero se llama almacenamiento. Ese es el proceso de verificar, recibir y custodiar y conservar objetos. Esto es lo que se hace en esa actividad logística de almacenamiento. Verificamos el producto, lo recibimos, lo custodiamos y lo conservamos. En la custodia se habla de seguridad y en la conservación se habla de técnicas que se disponen para que los productos que requieran refrigeración la tengan, o ubicar los objetos dentro de áreas donde no haya humedad, entre otras técnicas. Estos objetos pueden ser vendidos desde ahí, desde el almacenamiento, como el caso de Amazon, que tiene su centro de distribución y vende productos. Pueden ser usados, más que todo se utiliza, digamos, esta acción, o se realiza esta acción de usado en almacenes de fábricas, que van a utilizar las materias primas y van a utilizar los insumos. Y los distribuidores o distribuidos, productos distribuidos, cuando desde ese punto se distribuyen a los clientes. Segundo concepto es logística de almacenamiento. Y bien importante entender la diferencia entre una logística de almacenamiento y el almacenamiento como tal. Porque en la logística de almacenamiento, como el almacenamiento como tal, son acciones que ya hemos visto en el concepto, pero la logística de almacenamiento habla de una planificación, una organización y un control de flujos de materiales y productos en un almacén. ¿Cuál es el objetivo de la logística de almacenamiento? Garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones. Quiere decir que se debe almacenar en cuanto a eficiencia
en el menor tiempo posible y con costos bajos. Y la eficacia de las operaciones quiere decir que se desarrolle la actividad de acuerdo como se ha planificado. También es importante en este concepto tipos de almacenamiento. Logísticamente existen tres tipos de almacenamiento. El primero se llama almacenamiento centralizado, el segundo descentralizado y el tercero un almacenamiento intermedio. En cuanto al almacenamiento centralizado, se utiliza cuando hay un solo centro, una sola bodega, una sola infraestructura de almacenamiento, en donde van todos los materiales, los insumos, los productos terminados y se concentran allí. Desde allí hay un control de las entradas, salidas y distribución de las diferentes áreas o clientes. Por ejemplo, el almacenamiento que se realiza en una planta de guacamole se centraliza en un solo sitio, de allí se envían los materiales a las diferentes áreas o procesos. Por ejemplo, desde el centro bodega central se envía materiales para la zona de lavado y selección. Se envían materiales para la línea de envasado de guacamole y despacho y venta. Y también se envía aquí en esta área ya es de distribución. Aquí podemos observar el gráfico 3D. Las características del almacenamiento centralizado es que hay un único centro de almacenamiento. Allí desde ahí se hace un control total del inventario y se reduce la duplicidad de existencia, siendo que un solo sitio y no da pie a que se duplique las existencias, las adquisiciones que son necesarias. Las ventajas del almacenamiento, de este tipo de almacenamiento, es que hay un mayor control y supervisión del stock, menor costo operativo por unidad almacenada, facilita la planificación y la trazabilidad. Las desventajas del almacenamiento centralizado: el problema está en el transporte desde ese sitio hacia otras áreas de producción y distribución y un riesgo alto ante fallas o congestionamiento del almacén principal, por cuanto todos los pedidos van ahí. Pedido de materia prima, de insumo, todo va a ese sitio y muchas veces se congestiona. Veamos el otro tipo de almacenamiento, que es descentralizado. A diferencia del anterior, no solamente está la bodega principal, sino que hay otro sitio de almacenamiento cercano. Por ejemplo, aquí podemos ver, tanto en este gráfico como en este 3D, podemos ver un almacén, el almacén 1, donde está la zona de lavado y selección de productos. Ahí están materiales necesarios para realizar la labor. En el almacén 2, en la zona de las mezclas y formulados, donde se prepara el guacamole, ahí están todos los materiales almacenados en esa zona para que puedan ser utilizados para la producción de guacamole. Y ya en el tercer almacén viene siendo la zona de empaque, esto es para distribución y el despacho final del producto. Vamos a mirar las ventajas: mayor rapidez en el suministro, las líneas de producción, disminución de tiempo de traslado, permite continuidad del proceso si un almacén falla. Un almacén se puede apoyar en otro momento dado para que le dé ese respaldo. Las desventajas: mayor costo de mantenimiento por tener varios almacenes, lógico, porque hay que hacer digamos, el mantenimiento de la infraestructura, y el tema de la rotación de inventario se hace más costosa. Y hay una dificultad en el control global del inventario, porque como son 3 almacenes, cada almacén lleva el control propio. Pero esto se puede solucionar con la informática, con software modernos que podemos tener toda la información de los 3 almacenes en una sola base de datos. Ahora vamos a mirar el almacenamiento intermedio. Este más que todo se da cuando se va a producir, porque en algunos casos, entre un proceso y otro, entre una fase de un proceso productivo y otra fase, se requiere un almacenamiento. Por ejemplo, cuando en las panificadoras están preparando el pan, ese pan que todavía no está horneado, que ya está organizado, que está armado, requiere reposar. Entonces, almacenamos el producto de manera temporal y luego sí lo pasamos al horneado.
Ese es uno de los casos. Y así ven muchos productos que requieren procesos intermedios, el tema de las carnes, requieren pasar antes de ser vendidas. Ellas son almacenadas en frío para que el frío haga un trabajo en la carne y pueda ser consumida. La característica de almacenamiento intermedio que se ubica dentro cerca de la línea de producción es una ventaja. Permite sincronizar operaciones con diferentes ritmos. El tiempo de permanencia del producto es corto porque es una fase del proceso que no va a demorar mucho. Y veamos aquí, en el caso del almacenamiento intermedio, estamos viendo de que primero hay un lavado, el aguacate llega a la zona de lavado y selección, luego va a la zona de despulpado y hay un almacenamiento intermedio para el tema de la pulpa, que ya debe ser refrigerada cuando ya se ha obtenido, se ha mezclado, y luego pasa a la fase final, que viene siendo ya el envasado de esa mezcla que está aquí refrigerada, se va a envasar. Entonces aquí tenemos ese almacenamiento intermedio que se dio cuando el producto, la pulpa, estaba en tanque refrigerado. La ventaja de este almacenamiento es que evita cuello de botella entre etapas del proceso, mantiene la continuidad del equilibrio de la producción. Hay una desventaja también, aumenta el espacio ocupado dentro del área productiva, requiere buena organización para evitar acumulaciones, porque como se está demorando un tiempo el proceso, digamos, porque tiene que cumplir esa fase, puede venir más materia prima que necesita entrar en esa fase y no va a haber espacio. Por eso debe ser bien planificado. Y después de haber visto el almacenamiento, vamos a mirar los tipos de almacenamiento. Vamos a entrar ya en los procesos de la cadena de suministro. El primero es el abastecimiento. Aquí, importante entender que estamos hablando de almacenamiento en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Por ejemplo, aquí en el abastecimiento hay un almacenamiento de la materia prima e insumos, y esta operación inicia con la recepción de las materias primas e insumos. Se van a recibir las plántulas, los fertilizantes, los empaques, las etiquetas, las cajas, los detergentes, los desinfectantes y materiales de limpieza. Estos van a ser recibidos antes de su almacenamiento. Hay tres acciones importantes que se dan en la recepción. La primera es la verificación. Ahí es donde el producto ya se va a recibir, pero hay que mirar las etiquetas, el estado de los empaques, fecha de vencimiento de los productos perecederos, rótulos de información de manipulación de carga y recomendaciones de almacenamiento. Y les estoy dejando un enlace, aquí lo tienen, en este enlace ustedes podrán consultar cuáles son esos símbolos que ustedes van a identificar durante ese proceso de verificación. Ahora, tienen que referirse a ello. Aquí les dejo una recomendación. El aprendiz deberá referirse en su informe a cuáles símbolos que vienen en las etiquetas de la carga observaron para tenerlos en cuenta. Eso debe incluirlo en el informe. Apóyense en este video. Pueden tomar las imágenes de allí e incluirlas dentro de su informe. Posteriormente, ya cuando nosotros verificamos, vamos a identificar. Ya sabemos que llegaron cajas que traen ciertos insumos, y luego ustedes van a identificar cada material. Hay que rotularlo en muchos casos, hay que ubicar el lote, la fecha de recepción y proveedor. Y también deben tener en cuenta esas etiquetas. Aquí les dejo una diapositiva, ya yo se las envié. Diapositiva de marcas, contramarcas y números. Y es importante tenerla en cuenta e incluir esas etiquetas de la carga, donde está toda la información del vendedor, el comprador, etcétera. Ahí lo explico. Y ahí también hay un video que ya por ahí, como en el mes de julio, estuvimos trabajando. Y deben incluir la planilla, el formato de planilla de recibo de carga, que aquí lo vemos en el encabezado. Usted ya lo ajustará y ya usted prácticamente en ese manual que construyeron, prácticamente de la ejecución de la planificación de
de las actividades logísticas. Ya ustedes lo tienen, ahí lo pueden consultar, tiene esta planilla, lugar de recepción, la hora de inicio, la hora final, la fecha. Debe incluir también la descripción de las mercancías, la unidad, la cantidad, el número de orden de compra y el conteo respectivo. En este caso, estas son unas plántulas aguacate criollo. Deben ingresar 2.000 y aquí está el conteo de esas 2.000. Y la ubicación inicial, ya después de que nosotros tomemos toda la información, hay que definir la ubicación de la materia prima y los insumos, en qué parte van a estar almacenados, para lo cual lo hemos definido en la finca, donde en la finca hay un vivero, y en ese vivero es donde vamos a almacenar. Vivero de la finca La Esperanza, la empresa Agroverde Saten en el municipio de Carmen de Bolívar. Deben ser bien específicos con la información la cual ya ustedes tienen. Hay una característica para ubicar el vivero, se tuvo en cuenta. Hay una pendiente que debe tener ese terreno entre 2 y 5% para facilitar el drenaje, con acceso a fuentes de agua limpia para el riego, de estar alejado de zonas de contaminación, como basurero, los establos, cultivos donde hay plagas. La orientación es este-oeste para aprovechar la luz solar uniforme y tiene que tener un fácil acceso para transporte de insumos y salida de plantas. Las medidas recomendadas del vivero de la plántula aguacate criollo, como existen 3 tipos de viveros, los pequeños, los medianos y los grandes, hemos escogido el grande, que tiene una capacidad entre 15.000 a 30.000 plántulas, tiene 800 metros cuadrados y el uso recomendado es para proyectos de gran escala, proyectos productivos de gran escala, en el caso de aguacate criollo. La altura del vivero tiene una estructura central entre 2.2 a 2.5 metros, los laterales 1.80, pasillos inferiores entre filas de plántula de 60 a 80 centímetros, pasillo central de 1 metro, permite el paso de carretilla y riego manual. Este vivero fue construido con poste de guadua, madera inmunizada o metálico, una polisombra o malla sombra entre 50 y 70% de retención solar. Importante el techo inclinado para escurrimiento del agua lluvia, las paredes laterales con malla o polisombra para ventilación, piso con grava de arena gruesa, un espesor entre 5 y 10 centímetros para drenaje. Los caminos son de cemento ladrillo donde se transite frecuentemente. Y en la distribución del vivero hay prácticamente 3 áreas y un tanque. En estas 3 áreas, cada área tiene un propósito. Por ejemplo, aquí está el área de propagación, está destinada a la siembra de semillas y germinación. En el caso nuestro vamos a utilizar la segunda área, que es la de aclimatación, porque ya nosotros compramos fueron plántulas y no semillas. Las plántulas de aguacate, ellas hay que prepararlas, tienen que pasar un tiempo aclimatando para poder sembrarlas. Y está el área de insumos, ahí donde vamos a guardar los sustratos, las bolsas, la herramienta. Y ese tanque de riego es una zona de lavado de equipos. Este es el gráfico del plano. El plano este es el plano del vivero. Aquí tenemos una foto del interior y estas son las distribuciones del área del vivero. Aquí tenemos 240 metros cuadrados disponibles y estos 240 se distribuyen entre el área de propagación, que tiene 60 metros cuadrados, el área de aclimatación. Cada área tiene un propósito. Por ejemplo, el área de propagación es para germinación. El área de aclimatación, precisamente eso, para aclimatación de las plántulas. El área de insumos es la bodega techada de sustrato, bolsa y herramientas. Hay un tanque de riego que va entre 1.000 y 2.000 litros. Y la superficie de pasillo tiene 60 metros cuadrados. Las áreas de almacenamiento del vivero, aquí la vamos a tomar. Estas mismas áreas que están aquí, vamos a describirlas. Cada una de esas áreas las vamos a estar describiendo. Bien, entonces aquí tenemos el área de propagación. Esto es para la semilla de aguacate.
El área de aclimatación se utiliza cuando se compran plántulas en aguacate, ese es nuestro caso. En este caso son 500 plántulas de aguacate criollo compradas y se ubican allí, que están cada una en sus bolsas, bien dispuestas. Viene el área de insumos, donde vamos a incluir o almacenar las plántulas, el fertilizante orgánico tipo compost, la cal agrícola, fungicida biológico, bolsas para la recolección, las cajas plásticas, la malla sombra. Esta información ya ustedes la tienen. Simplemente es tomarla de aquel manual que hicimos de planeación, del plan de operación. Y describimos acá de este lado las áreas de almacenamiento, en dónde van y cuál es el objeto primero. Aquí están las plántulas de aguacate criollo, son 500 unidades, va para el área de aclimatación y no hay estantería, pero hay una observación técnica a tener en cuenta bien importante. Cuando uno está en un área de almacenamiento, tiene que tener observaciones técnicas con relación al producto para protegerlo, para resguardarlo, etcétera, de ciertas situaciones. Por ejemplo, las plántulas de aguacate criollo, la recomendación es que hay que rotar esas bandejas o bolsas cada 2 o 3 días para asegurar uniformidad en el crecimiento y exposición solar. Y hay que retirar las plantas deformes o débiles. Luego viene lo mismo para el caso de fertilizante orgánico tipo compost, la cantidad que se va a adquirir. Esta va en la estantería, hay 3 estanterías que vamos a utilizar, la estantería lateral izquierda, la que está en el fondo y la derecha. Entonces, aquí están las dimensiones de esta estantería metálica doble, de doble nivel, de 2 metros alto por 2 metros de largo por 0,80 centímetros de fondo. Y hay una recomendación también, colocar sacos sobre tarimas plásticas sin contacto con el piso, etiquetar con fecha de ingreso. Entonces también para la cal agrícola, para fungicidas biológicos, para la bolsa para recolección, cajas plásticas y malla sombra por cosecha, vamos a encontrar la cantidad almacenada, la ubicación en el área de insumos, tipo y media estantería, las operaciones técnicas. Todo esto es bien importante considerarlo y tenerlo en cuenta para el tema del almacenamiento. Y aquí estamos viendo gráficamente cómo se ubica y en cuál estantería los productos. Por ejemplo, aquí tenemos la estantería lateral izquierda, la estantería trasera y la estantería lateral derecha. Pero aquí observamos que el producto almacenado en la estantería izquierda es fertilizante orgánico tipo compost y la cal agrícola. En la estantería trasera, que es esta que está aquí, el fungicida biológico trichoderma y la malla sombra post cosecha en rollo. La derecha, bolsas para recolección y las cajas plásticas. Entonces ya tenemos definido los niveles, son 2 niveles prácticamente en cada estantería. Y este es el tanque de riego que vamos a utilizar entre 2.000 y 5.000 litros. Ahora, considerando y analizando este un tipo de almacenamiento que se conoce como centralizado. Todos los productos van a un solo sitio. Viene ahora el proceso de distribución, ya que es el área productiva. Y para que se pueda dar ese proceso, ¿qué requerimos? Requerimos establecer un layout. Vamos a ver unas diapositivas precisamente del layout, ya se las voy a compartir. Estamos observando las diapositivas que yo se las envié. Encontramos que existen varias clasificaciones de layout, y layout es arreglo físico. Sí, hay una forma de disponer cada uno de esos layouts. Y en términos generales, layout es la planificación y ubicación física de recursos productivos tales como las personas tienen que estar ubicadas en un sitio, con los equipos, los materiales y áreas de apoyo, con el fin de optimizar el flujo de trabajo, reducir costos y mejorar la seguridad y la productividad. Es decir, no se puede ubicar a capricho, digamos, los materiales, materias primas, etcétera. Y vayan teniendo en cuenta los tipos de almacenamiento.
Entonces, ¿qué facilita el layout? El flujo de materiales, personas e información. Además, reduce tiempos de transporte y manejo. Aprovecha al máximo el espacio disponible, que es uno de los propósitos, porque los espacios son bien valiosos. A través del layout se aumenta la productividad y seguridad en la empresa y se logra flexibilidad de cambio en la producción. Y estos son los tipos de layout. El primero es por proceso, el segundo es por producto, el tercero estacionario y el cuarto es por célula. Vamos a mirar el primero, que es un proceso, un arreglo físico por proceso o un layout por proceso. Este se utiliza cuando se transforma todos los insumos, materias primas, para obtener un producto final por medio de transformación. En el caso nuestro, estamos utilizando este caso para el tema de guacamole. ¿Sí? En el caso de procesos productivos. Y aquí estamos viendo los diferentes pasos del proceso. Y es bien importante entenderlo, aunque ustedes no lo van a incluir en el informe, no me vayan a incluir ningún proceso productivo, porque lo que tenemos que entender es por qué razón lo traigo a colación, como dicen algunos, porque se requiere conocer el proceso para poder establecer el almacenamiento, porque estamos hablando de almacenamiento, sobre todo el almacenamiento inicial, que es el centralizado, descentralizado, y el intermedio, que es para la producción. Entonces ustedes tienen que establecer esos almacenamientos en su proceso. Por eso aquí los estoy ubicando, pero con una referencia para poder tomar decisiones. Y hay un segundo tipo de layout que es por producto. Y en este caso hay una secuencia lineal que va desde la entrada del producto hasta la salida de ese producto terminado. Pero en este caso no va a sufrir cambios. Se utiliza, en este caso el aguacate se va a exportar. Lo que hay que hacerle es un lavado, pero si ingresa aguacate, sale aguacate. Limpio y lavado y todo, pero es aguacate. Entonces, aquí también hay que identificar las etapas del proceso para poder definir ese, dentro de esa actividad, hay que definir ese layout, ¿sí? Establecer el layout. Por eso hay que conocerlo para posteriormente, si hay dentro de ese proceso, digamos, una actividad intermedia que se llama almacenamiento temporal. Por eso necesitamos conocerlo, para ver dónde es en ese layout de producto debe haber almacenamiento. Entonces, ahí debemos ubicarlo. Es por eso la razón por la que estoy exigiendo que conozcan su proceso productivo. Que ya ustedes lo tienen y aún lo tienen graficado, como en este caso que hay un paso a paso desde que entra el producto hasta que sale. Entraron aguacates, pero salen aguacates que están lavados, higienizados y empacados. Esto es producto por línea, no se transforma. Hay un layout que es estacionario de posición fija. En este caso vamos a recolectar los aguacates que están en los árboles. Los árboles están quietos y por eso se llama posición fija, y desde ahí que vamos a tener los aguacates alrededor de ellos. Entonces, bien importante tener en cuenta la característica: el producto no se mueve, se trasladan los recursos humanos y materiales al área de producción, se usan en la fase agrícola o de vivero también, porque si se está trabajando en vivero, las plántulas están quietas, ellas no están en una línea de producción, sino que están quietas, y por eso se llama estacionario. Aquí estamos viendo 3 fotos en donde vemos que alrededor de esos árboles hay diferentes actividades: verificación, condiciones del fruto, inspección sanitaria del árbol y el tema de la recolección del producto. Entonces aquí está. Y por último, por células. El arreglo físico por célula quiere decir de que se trabajan líneas de producto y esas líneas de producto van por célula. Y me explico de esta forma: que en la célula A
Ahí van los aguacates de exportación premium. Solo debe ser fruta clase A, sin daño, de tamaño grande o como los pide el cliente. El proceso es selección, lavado, clasificación, empaque en caja, sellado y paletizado de ese producto que es de exportación premium. La célula B tenemos el mercado nacional, la fruta clase B es de calidad intermedia y el proceso es lavado, clasificación, empaque en canastilla y despacho local, porque el mercado nacional es el que va a recibir esos aguacates. Y el tercero, transformación o derivado. Hay una fruta que está madura o de segunda calidad y se va a utilizar para obtener el guacamole. Entonces, el proceso ese es selección, despulpado, envasado y refrigeración. Y aquí viene por célula, está graficado. ¿Sí? Aquí está la célula A, la célula B y la célula C. Vamos a continuar ya para terminar con el video, perdón, con el documento orientador. Permítanme, ya se los voy a compartir. Que viene siendo el número 6. Listo. Entonces aquí ya se definió el proceso de distribución y estos tipos de almacenamiento que se dan en proceso de distribución dependen del tipo de arreglo físico o layout que se haya definido para la empresa. Acuérdense que hay arreglo físico o layout de producto, de proceso, estacionario y el otro es por células. Entonces entramos ya finalizando con el proceso de distribución y en este proceso vamos a aplicar para este proceso un layout por célula, porque si tenemos una producción por célula, un arreglo físico por célula, vamos a distribuir por célula. Este proceso del aguacate criollo tiene como objetivo optimizar el flujo de productos según el destino y tipo de procesamiento. Entonces encontramos que en la célula A hay un aguacate de exportación premium, en la célula B un aguacate para el mercado nacional y en la célula C la transformación de producto en guacamole, pulpa o aceite de aguacate. Entonces, nuevamente aquí lo gráfico para que lo considere y diferentes acciones. Ahora sí, entramos entonces en las orientaciones para desarrollar la evidencia. Lo primero es que van a redactar un informe del almacenamiento de la carga en la empresa. El informe debe contener el encabezado y aquí les estoy dejando el ejemplo. Este que está aquí es el encabezado, ustedes ya tienen eso. Y lo segundo es que ustedes tienen que incluir significa quién envía el informe, para quién lo envía, la fecha de entrega del informe y el área responsable de lo que se está informando. Importante incluir también el objetivo del informe, el alcance, que quiere decir que el informe va desde que se recibe el producto hasta que se despacha, pero teniendo en cuenta los tipos de almacenamiento. Estamos hablando de almacenamiento. Hay que tener en cuenta también dentro del informe la descripción del almacenamiento en el proceso de abastecimiento. Recuerden incluir fecha de ejecución. Lo que ustedes van a hacer es redactar informe, no me van a repetir esa teoría. Lo que van a hacer es redactar cómo ejecutaron esas diferentes actividades de almacenamiento en el proceso de abastecimiento, en el proceso de producción o distribución y en el proceso de distribución. Tienen que tenerlo en consideración. Y otra recomendación es que ustedes deben definir un layout o arreglo físico. El arreglo físico de proceso de producto, el estacionario y el de célula. Y deben seleccionar un tipo de almacenamiento por cada proceso. Las características de los sitios de almacenamiento donde ustedes guardan sus productos o sus insumos. Perdón. Gráficas y fotos en los lugares de almacenamiento, importante, así como yo he hecho, que he incluido fotos, gráficos, mapas, etcétera, deben hacerlo ustedes. Pero deben incluir el informe. Y acuérdense también de realizar un video donde socialice con su grupo la evidencia utilizando la técnica didáctica simulacro. Simulacro. Bien. Entonces, esto sería prácticamente todo lo que ustedes van a trabajar. Y cualquier duda me la pueden comunicar por mi correo, me la pueden comunicar
en WhatsApp o al grupo, o me pueden llamar. Entonces, les deseo éxitos en el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias.